Buenos días, soy María Isern y vengo de las universidades de Barcelona y París 8. Mi intervención gira alrededor de la imagen del agujero y más concretamente de su emplazamiento en el territorio corporal. Aunque estemos rodeados de agujeros, no es tan fácil dar a este una definición precisa. Su materialidad ambigua, así como su carácter fronterizo y poroso, hacen de él un objeto que es en la medida en que no está del todo ahí. Su materia está hecha de vacío, así como su afuera construye su adentro, una reversibilidad que lo dota de un carácter especialmente productivo para pensar el cuerpo como algo que se construye en relación con lo otro, algo abierto, y en este sentido no estable, unívoco ni coherente, ideas relacionables con la concepción de lo queer. Antes que nada, y con el objetivo de situar mi intervención, quería comentar que las reflexiones que os voy a presentar hoy hacen parte de un marco de investigación más amplio, que es el de la tesis doctoral que estoy haciendo, en la cual relaciono estos agujeros corporales con la imagen del ojo y las epistemologías visuales, entendidas como un marco de construcción privilegiado en la contemporaneidad de lo que entendemos por cuerpo, a partir del análisis de textos ficcionales contemporáneos. Hoy, por cuestiones de tiempo, voy a dejar estos dos últimos aspectos de lado, limitándome a introducir las hipótesis con las que estoy trabajando alrededor de los orificios corporales y la concepción de la corporalidad como materia agujereada, en relación con las aproximaciones teóricas queer al cuerpo. La hipótesis principal que voy a desarrollar hoy es que los agujeros corporales habrían tenido una incidencia fundamental, no solo en nuestra experiencia del cuerpo y la relación con la alteridad, sino sobre todo en la construcción de un discurso sobre lo corporal, y aún de forma más específica sobre la construcción de lo que se ha venido llamando la diferencia sexual. Sostengo que esta expresión de la diferencia sexual se habría ido semantizando a partir de dos polos, el masculino y el femenino, una dicotomía que encuentra de hecho célebres críticas a partir de la imagen del agujero y que lo entiende, a propósito de la sexualidad femenina, como ya Lucy Irigaray notó, como el nada que ver, algo inexistente, impensable y absolutamente pasivo, por oposición al órgano protuberante, visible e unitario que sería el sexo masculino. En este sentido, me remito a la idea del falocentrismo como eje organizador de la corporalidad, que habría convertido a los agujeros en vacíos insignificantes que interrumpen la materialidad visible, cuantificable y unitaria del cuerpo. Así, en primer lugar, propongo que esta concepción de la diferencia sexual binarizada habría construido una determinada territorialización de los orificios corporales. Pero junto a esta hipótesis sostengo también que la materialidad ambigua y comunicante del agujero, que nos remite a lo fluido y a lo transitorio, es un espacio especialmente productivo para ensanchar la expresión de esta diferencia sexual binarizada, para pensar una multiplicidad de expresiones de cuerpos sexuados y, asimismo, para problematizar la centralidad que los órganos genitales tienen en esta construcción del cuerpo sexuado. La filósofa Noël Châtelet considera que mientras que la corporalidad se habría construido como un bloque hermético, los orificios corporales serían zonas sensibles alrededor de las cuales siempre hay alguna cosa que pasa, representando así un lugar de intercambio entre lo propio y lo ajeno. Por ello, también dirá, los orificios corporales nos remiten a lo orgánico y a lo abyecto, contribuyendo a desvalijar cierta imagen hermética y autocontenida del cuerpo. En este sentido, el espectro de agujeros corporales es muy amplio. No solo pensamos en los agujeros del rostro, el ano y el de ciertos órganos genitales, sino también en los pequeños poros de la piel. Quizás es por este motivo que a menudo se han apartado de su pensabilidad, especialmente en el discurso filosófico y teórico, siendo algo que nos remite a la abyección y a lo fluido. En su Mecánica de los fluidos, Irigaray identifica el fluido precisamente con lo que queda fuera del discurso racional, ya que siempre está en exceso o en falta respecto de la unidad, sustrayéndose a la identificación, al tú eres eso lacaniano. Me parece que justamente es ahí en donde nos interesa pensar el cuerpo como algo agujereado, que siguiendo a la reflexión de Irigaray, es algo que puede escaparse a su identificación, a su fijación, y que se explica más por su perpetuo estar en construcción, eso es, en devenir, por usar el clásico concepto de Deleuze, que autoras tales como Kate Bornstein, Jack Halberstam o Rosi Braidotti, entre otras, han integrado, bajo distintas fórmulas, en su percepción del género, la sexualidad y el cuerpo. Marta Segarra ya ha apuntado a la conceptualización de un cuerpo agujereado en su obra homónima, desarrollando algunos de los mitos, significados e historias populares alrededor de los distintos orificios corporales.
De su estudio se desprende que las corporalidades leídas como femeninas se habrían concebido tradicionalmente como más agujereadas o agujereables que las masculinas, por la centralidad de los órganos genitales y por la marginalización reiterada de agujeros otros tales como el ano, cuyo protagonismo en las prácticas sexuales se ha tachado habitualmente de abyecto o pecaminoso. Si tenemos en cuenta la fuerte participación del cuerpo en una economía escópica, que autores como la ya citada Irigaray o Jacques Derrida han criticado ampliamente, nos vuelve en mente la conceptualización del agujero en estos cuerpos como algo vacío, improductivo o inexistente, que precisa de un órgano que lo colme de sentido. A este respecto, también propondría la hipótesis que estos cuerpos agujereados se han leído tradicionalmente desde la lógica de su necesario relleno, desde el coito concebido en su forma tradicional, vinculado a la reproducción por el acto de penetración, a la fecundación del vientre materno. Todo ello son prácticas que se basan en la necesidad de dotar ese vacío de sentido. Por contra, como ya hace Marta Segarra en su libro, se puede extender esta necesidad de pensar los agujeros de cualquier cuerpo más allá de los más estrechamente vinculados con la sexualidad, concibiendo al agujero como un espacio de producción de materia y diferencia corporal del todo poderosa y altamente transgresora respecto a la lógica de identificación y fijeza que tradicionalmente han caracterizado el sexo y el género. Un lugar, pues, inicialmente vacío, que podemos reapropiarnos. El tercer y último elemento al que me voy a referir para pensar la agujereabilidad de los cuerpos es el concepto de penetrabilidad, y lo voy a hacer a través de las aportaciones del filósofo Paul B. Preciado. En contra de la centralidad del falo como eje de la sexualidad y con la voluntad de criticar el hecho de haber dado, cito apreciado, a un órgano arbitrario el poder de instaurar la diferencia sexual y de género, fin de cita, el autor articula toda su concepción de la contrasexualidad a partir del dildo, un objeto que ya desestabiliza las fronteras entre lo orgánico y lo artificial. Dirá Preciado, y cito, como objeto móvil que es posible desplazar, desatar y separar del cuerpo y caracterizado por la reversibilidad en el uso, el dildo amenaza constantemente la estabilidad de las oposiciones dentro-fuera, pasivo-activo, órgano natural-máquina, penetrar, cagar, ofrecer, tomar. Fin de cita. Además, al dildo no hay ningún orificio que le esté naturalmente reservado. De ahí que, por contraposición al privilegio de la vagina como espacio penetrable, Preciado piense también en el ano, en general más sospechoso de abyecto y vinculado con una promiscuidad reprobable. Si la lógica del dildo, en su posibilidad de ejercer un rol penetrador, reinventa la oposición entre el órgano y el agujero, disgregando las formas de intercambio y acoblamiento, en texto yonki, Preciado acabará por considerar esta cuestión de la penetrabilidad en un cuerpo que ya no depende del orden jerarquizante y diferenciante propio de lo que él llama la coreografía heterosexual, proponiendo la distinción entre orificios penetrables y terminaciones penetradoras, que sostengo dibuja una nueva diferencia sexual del todo híbrida, reversible y fluida. Según el autor, la sexualidad es una coreografía de roles híbridos e intercambiables, con potencialidades muy polimórficas, que el sistema farmacopornográfico se habría dedicado a potenciar, a pesar de la aún preeminencia de la coreografía heterosexual reproductora. Eso le lleva a decir, en el siguiente fragmento, y en la última frase, algo como "A dick is a hole", una polla es un agujero. Una frase que redistribuye la oposición entre lo masculino, entendido como penetrador activo, y lo femenino, entendido como penetrado pasivo. La penetrabilidad es inherente a cualquier cuerpo, así como su capacidad de penetración, ejercible con manos, piernas, dildos, etc. Por ello diría que Preciado está escribiendo una nueva gramática de la penetrabilidad, que es capaz de abrir una zona de posibilidades en las coreografías sexuales tradicionales, poniendo precisamente en el centro la idea que los agujeros no son zonas de inexistencia, sino de comunicabilidad, deseo y acoblamiento. A modo de conclusión, diría que los conceptos de orificialidad, fluidez y penetrabilidad, esbozados a partir de la materialidad del agujero corporal, contribuyen a dibujar semánticas de la corporalidad más fluidas y diversas, no solo porque todos los cuerpos son agujereados, sino porque contribuyen a descentrar también la trascendencia del órgano sexual como eje desde donde pensar el cuerpo. En lugar de esto, el agujero aparece como la posibilidad de un nuevo centro descentrado, múltiple e ilocalizable, de un territorio corporal polimórfico que se construye a partir de sus prácticas.
El espacio intersticial, finalmente, en el que se produce cualquier construcción de sexualidad y género, más allá de la lógica de identificación, verdad y coherencia habituales. Muchas gracias.